Bienvenidos a Lekeitio. Esto es 100% español. Un tesoro escondido en la costa de Vizcaya. Este encantador pueblo pesquero lo tiene todo. Paisajes de ensueño, un casco histórico lleno de vida, playas tranquilas y tradiciones que te sorprenderán. En este vídeo, te llevaremos a descubrir sus rincones más hermosos y su fascinante historia. Lekeitio es mucho más que un destino turístico, es un lugar donde cada rincón cuenta una historia. Situado en la comarca de Lea Artibai, este pintoresco pueblo está rodeado por los majestuosos montes Otoyo y Lumentza, que lo protegen como guardianes naturales. El río Lea, que da nombre a la comarca, atraviesa la villa, desembocando entre las playas de Isuntza y Carraspio, añadiendo frescura y vida al paisaje costero. Desde sus orígenes, Lekeitio ha estado profundamente vinculado al mar. Fundado oficialmente en el siglo XIV, su ubicación estratégica lo convirtió en un puerto clave para la pesca y el comercio marítimo. Durante siglos, los lekeitiarras vivieron del Cantábrico, con sus pescadores enfrentándose a las aguas más impredecibles para traer a casa los frutos del mar. Este legado pesquero aún se siente hoy en día en el carácter de su gente y en la actividad del puerto. El corazón de Lekeitio es la Plaza de la Independencia, un lugar lleno de vida que reúne a locales y visitantes en un ambiente único. En el centro de la plaza, la estatua de Pascual Avaroa, un filántropo y benefactor de la villa, se alza como un recordatorio de la historia y las tradiciones que han moldeado esta comunidad. La plaza es el punto de partida ideal para comenzar tu aventura por Lekeitio. Desde la Plaza de la Independencia, puedes perderte por las estrechas calles del casco antiguo, un laberinto de piedra lleno de encanto. Aquí encontrarás casas tradicionales vascas con balcones adornados de flores, pequeñas tiendas artesanales y tabernas que te invitan a disfrutar de la auténtica gastronomía local. Cada esquina de este casco antiguo parece guardar un secreto, un recuerdo del pasado que espera ser descubierto. Lekeitio también es un pueblo que sabe preservar su patrimonio arquitectónico. Muchos de sus edificios históricos datan de los siglos XVII y XVIII, época en la que el comercio marítimo y la pesca vivieron su apogeo. Estas construcciones no solo reflejan el pasado esplendoroso de la villa, sino también el carácter resistente y trabajador de sus habitantes. Ubicado en el casco antiguo, el Palacio de Uriarte, construido en el siglo XVII, es una de las joyas arquitectónicas de Lekeitio. Este edificio, símbolo del poder de la familia Uriarte, destaca por su elegante estilo barroco vasco, con su fachada de piedra labrada, balcones de hierro forjado y detalles decorativos que reflejan la riqueza de su época. El palacio forma parte del patrimonio histórico de Lekeitio. El Palacio de Oxangoiti. Construido en el siglo XVII, este edificio fue la residencia de una de las familias más influyentes de la villa, simbolizando su poder y prestigio. Se caracteriza por su sobria fachada de piedra, sus balcones simétricos y su elegante escudo heráldico. El Palacio de Zubieta, situado a las afueras de Lekeitio, es una de las construcciones más señoriales y emblemáticas de la villa. Construido en el siglo XVII, rodeado de un entorno natural privilegiado, el Palacio de Zubieta combina la elegancia del estilo barroco con una ubicación que lo convierte en un verdadero refugio de tranquilidad.
Su fachada de piedra, con grandes ventanales y un escudo heráldico perfectamente conservado, es un testimonio del esplendor de otra época. La Basílica de la Asunción de Santa María es uno de los mayores tesoros de Lekeitio y un imprescindible para cualquier amante del arte y la historia. Construida en estilo gótico durante el siglo XV, cada detalle de este monumento, desde sus figuras religiosas hasta sus vidrieras, cuenta una historia. Es un lugar que refleja la devoción y la riqueza cultural de este pequeño pero fascinante pueblo. Su majestuoso interior alberga el tercer retablo más grande de España, una obra maestra bañada en oro que te dejará sin palabras. El puerto de Lekeitio es el alma del pueblo, un lugar que conserva su esencia marinera. Desde hace siglos, este puerto ha sido el centro de la actividad económica y social de la villa, y aún hoy sigue siendo un lugar lleno de vida. Aquí, los sabores del mar se convierten en protagonistas. Los restaurantes locales ofrecen pescado fresco y platos tradicionales que son un verdadero festín para los sentidos. Frente a la playa de Isunza se encuentra la isla de San Nicolás, conocida localmente como Garraitz. Durante la marea baja, puedes caminar hasta la isla por un camino de arena, disfrutando de un paseo único rodeado de agua. Una vez en la isla, las vistas son espectaculares. Este lugar es perfecto para desconectar y disfrutar de la naturaleza en su estado más puro. Sus playas, Isunza y Carraspio, ofrecen un entorno ideal tanto para relajarse como para practicar deportes acuáticos como el surf o el paddleboard. El faro de Santa Catalina es otro de los rincones imprescindibles de Lekeitio. Este faro, situado en un entorno de ensueño, cuenta con un museo dedicado a la navegación, donde podrás aprender sobre la historia marítima de la región y las técnicas de orientación de los antiguos marineros. Cerca del puerto se encuentra la ermita de San Juan Talaco, un lugar lleno de paz y belleza. Desde aquí, las vistas de la costa vizcaína son inolvidables.
Para quienes prefieren la montaña, los montes Otoyo y Lumenza ofrecen senderos que combinan naturaleza, historia y vistas incomparables del pueblo y el mar Cantábrico. Las tradiciones de Lekeitio son otro de sus grandes atractivos. Durante las fiestas de San Antolín, del 1 al 8 de septiembre, el pueblo se llena de vida con eventos como el famoso Día de los Gansos, una prueba de habilidad y resistencia que atrae a multitudes. En junio, durante las fiestas de San Pedro, se celebra la Caxarranca, una danza única en la que un danzari baila sobre un arcón sostenido por marineros. Es una muestra perfecta de la riqueza cultural vasca. Lekeitio es un lugar que tiene algo especial para cada visitante: historia, cultura, paisajes y tradiciones que no olvidarás. Esto es 100% español. Si te ha gustado este recorrido, regálanos un me gusta, suscríbete al canal y comparte este vídeo. Nos vemos en nuestra próxima aventura.